Pues cuando yo llegué al lugar, tú sabes que me puse a caminar por la plaza y lo que más me interesó fue el tema del sonido y el aspecto pues público y como de amplificación que tiene una plaza, ¿no? O sea, cuando yo vine, oí que había un montón de chacitas de esas que venden productos como vidrios para celular y todo eso, y todos tienen su propia grabación. Y eso es la grabación de una persona, o sea, esa es la voz de una persona que se amplifica y hace un eco en la plaza. Entonces, eso me llevó mucho a pensar en los eventos de, de comunicación pública, de amplificación de voz, que pues como desde la política o desde la venta informal de cosas, porque a mí siempre me ha interesado mucho cuando la voz se separa del cuerpo y se vuelve un fantasma. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a sentir el cuerpo de una persona o de muchas personas a través de su voz? Y como de los matices que tiene esa voz. Uno empieza a sentir una presencia que no está, como una voz que no está encarnada. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar en cuál podría ser la manera en la que podía existir materialmente un parlante para amplificar la voz de una presencia que no está presente en el espacio. Entonces se me ocurrió que podía ser un tubo, una tubería, que terminó siendo más este ducto de ventilación por razones ya que tienen que ver con la materialidad del sonido y la manera en la que puede viajar a través de ciertos materiales. Entonces, pues por la apariencia de este lugar y su estado ruinoso, me parecía muy bonito integrar este parlante a las maneras de la arquitectura en la que estamos. Entonces, en la pieza hay varias pistas que se sobreponen unas a otras y juegan en diferentes espacios según la dinámica específica del sitio, donde hay una voz, que era lo que venía hablando, hay una voz que está relatando una serie de imágenes y hay un tarareo, hay como una música que acompaña toda la instalación y que aparece en ciertos puntos estratégicos y se mezcla con esa voz. Y hay una tercera pista que es una especie de subsonido que lo que produce es movimientos más drásticos del material, que es este aluminio. Entonces eso hace que vibre o que pulse en ciertos momentos de acuerdo a lo que está sonando también en la voz y a lo que se está diciendo. Porque hay un aspecto que también me parece fascinante y es como todo lo que nunca alcanzamos a ver, que es como el detrás de las cosas. Las venas, o sea, las venas de los edificios, como la parte interior de los aparatos, todo eso que no está diseñado para ser visto, pero que es donde se condensa más la vida, porque no hay como un afán de limpieza o de asepsia, sino que las cosas se van acumulando y pues siempre queda como un extracto de mucho tiempo, ¿sí? Una cosa muy vital que nunca llegamos a ver o que tendemos a darle la espalda. Entonces esa era la otra búsqueda que me interesaba con el tema del tubo, que era que se sintiera como una tripa, algo que está adentro normalmente y que se sale, como que está como si a uno le abrieran el cuerpo y se salieran todas las tripas y todo lo que uno no es capaz de decir o no puede decir tan fácilmente. Y eso es lo que es esto, es una tripa que habla, básicamente, dentro de un edificio. Sí había usado la imagen del sonido que erosiona las estructuras de poder, como la arquitectura, en este caso una plaza, porque las plazas son lugares de encuentro. Entonces sí había usado esa imagen del sonido que erosiona, pero solamente en poesía, o sea, escrita. Y esta es la primera vez que me meto a hacerlo y hacerlo de verdad, porque yo sí creo que la voz, por más invisible que sea, erosiona muy lentamente las estructuras sólidas. Pues se sabe que el sonido se queda para siempre en los espacios, siempre se quedan todas las ondas, se quedan rebotando infinitamente y lo que pasa es que se transforman, pero eso está presente en todas las estructuras. Entonces a mí me parecía muy bonito usar eso y conectándolo con mi interés por la erosión y todos esos mecanismos de desgaste que tienen que ver con una insistencia, ¿sí? Como una presencia humana que realmente transforma las cosas de manera invisible
que eso tiene que ver con el impoder, que es un concepto que vengo trabajando por años. Y en este caso pensaba en eso, en hacerlo y literalizar ese ejercicio, que era poner unas ondas a mover todo el edificio completo, de manera muy sutil, casi imperceptible en algunos casos, pero siempre presente. Bueno, el impoder es una palabra o es un concepto que a mí me empezó a interesar cuando me di cuenta que no existía tanto y no hablábamos en esos términos, pero yo me empecé a dar cuenta que hay un tipo de potencia que no es como el poder, que precisamente su capacidad de transformación de las cosas está en valores opuestos a los del poder dominante. eh, a cosas que tienen que ver como, o sea, como el poder que tiene lo que no se puede percibir fácilmente, lo que es casi invisible o invisible completamente, lo que es muy frágil, lo que es muy, muy pequeño. Entonces, se podría decir que el impoder es la capacidad que tiene una cosa de sobreponerse a una fuerza mayor a partir de su propia debilidad y su propia vulnerabilidad. Sí, entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho que, bueno, es que eso ya es un, perdón, eso es un ejemplo muy específico. Bueno, pero sí puede ser, o sea, hay cosas que se quedan, como hablábamos detrás de las cosas, como no están visibles, se quedan y pueden perdurar en esos espacios donde no son visibles, en las espaldas de las cosas. Sí, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, las palomas, que parecen un elemento irrelevante, pero que erosionan completamente las estatuas y los monumentos públicos. Y en este caso es súper claro también. ¿Sí? Y es algo, son unos seres que son incluso molestos, parasitarios y muy relevantes. Uno no piensa en eso, ¿sí? Uno no piensa en las palomas que habitan este espacio como parte del espacio, pero ellas realmente son las que habitan este espacio. ¿Sí? Y son las que poco a poco con su caca y con sus paticas y su presencia y las plumas están realmente transformando completamente la superficie y la estructura del lugar y en general, o sea, esa es una. Sí, la erosión es un ejemplo de impoder, ¿sí? Que es como un río puede pues cambiar completamente la forma de una piedra, o múltiples manos que desdibujan como los detalles de una estatua, de una escultura pública, por el tacto de años, o no sé si han visto esas escaleras que son viejísimas, que ya tienen marcadas los pasos. Ese es un ejemplo de cómo el impoder genera transformaciones radicales y reversibles sin usar la fuerza, o sea, una fuerza eficaz muchísimo más parecida al poder dominante y gobernante.